Hola, mi nombre es Héctor de Alessandro y hoy en este vídeo lo que quiero es presentarles las ideas básicas que hay insertas, implícitas en mi libro Aprender a recordar, que tiene un subtítulo que quizás despierte curiosidad, es su intención, que es una introducción al pensamiento narrativo. Bien, ¿por qué aprender a recordar una introducción al pensamiento narrativo? Es un libro que trata acerca de cómo el cerebro crea imágenes, percepciones auditivas, o sea, audiciones internas y sensaciones, o lo que también se llama kinestesias. Y cómo, en el caso concreto de los escritores, y dado que llevo 31 años dedicándome a escribir profesionalmente, algo sé del tema, cómo es que creamos. Nosotros creamos los que escriben, tanto si es un escritor profesional como si es una persona que se pone a redactar algo, a través de unas unidades que llamamos frases. Estas frases hasta ahora se han considerado desde el punto de vista de la gramática, en un modo más extremista desde el punto de vista de la corrección gramática, desde el punto de vista de la retórica, desde el punto de vista de la narratología, etc. El caso es que los narradores, un error que cometen, y yo lo he observado en mí y en otras personas cuando quieren ponerse a escribir creativamente y continuar, y digamos no parar, sino que ese flujo continuo de creatividad permanezca allí y continúe y se autoalimente, cometen un error porque cuando digamos que se corrigen o pretenden continuar con la línea o hilo de pensamiento que tenían, piensan su asunto, que es narrativa, en términos de gramática o en términos de sintaxis o en otros de estos tipos de términos que corresponden a otros tantos tipos de disciplina que no son necesariamente la narrativa, que no es una disciplina sino una actividad, pero que no tiene una ciencia que la estudie propia, excepto la narratología, que estudia algunos aspectos que estructuran a las narraciones. El caso es que si un pensador narrativo o ensayístico incluso, porque hace las mismas operaciones, ahora veréis por qué o cómo lo hace, observa qué es lo que hace dentro de su cerebro, se dará cuenta que opera mediante frases, que son representaciones de segundo orden del cerebro que están destinadas a ser escritas en un computer, en una hoja de papel, etc. El caso es que cuando hace las frases, lo que está haciendo, en resumidas cuentas, es coordinar dentro de su cerebro, conectar dentro de su cerebro, o subordinar o yuxtaponer dentro de su cerebro unos objetos mentales, imaginarios, que representan a objetos externos reales o imaginarios, como por ejemplo la vaca es un objeto externo real, o la libertad, que es un objeto externo abstracto, y los conectan entre sí, y los conectan no en ningún lugar que no exista, sino en las frases. Entonces, lo que yo he observado y manifiesto en este libro es de qué modo los escritores tienen un modo de pensamiento propio, al que llamo narrativa, y que curiosamente es el modo mediante el cual crean, por ejemplo, expectativa en el lector para que éste continúe leyendo, al conectar elementos disímiles que hasta ahora no estaban unidos, excepto en esa narración única que tú vas a hacer. El caso es que cuando se hace esta conexión entre elementos, necesariamente en el cerebro del lector se genera, digamos, un hiato. No me gusta llamarlo una duda, porque una duda da la idea de que la persona permanece allí en el espacio de la duda pensando, uy, ¿cómo se resolverá esto? Sino que genera un hiato o una elipsis, que le llamo yo cognitiva, que produce una autoindagación interna en busca de referentes conocidos por la persona para rellenar aquellos datos que están conectados por primera vez en esa narración única. Esto es lo que hace un narrador. Esta investigación a lo que me llevó necesariamente es a descubrir que el pensamiento que llamo narrativo, que consiste en conectar elementos mentales de 4 modos básicos, está en la base de todos los otros pensamientos, del pensamiento mitológico, del pensamiento teleológico, del pensamiento teológico e incluso del pensamiento lógico, dado que, por ejemplo, uno de los mecanismos más habituales del pensamiento lógico es
el procedimiento causativo. A produce B o genera B o es causa de B. Bien, eso no es ni más ni menos que otro modo de conexión del pensamiento base, que es un pensamiento narrativo. Por eso será que algunos filósofos importantes han dicho, quizás sin tener plena conciencia exacta de lo que estaban hablando, de que el ser humano es un ser que básicamente es narrativo, se autonarra, se narra a sí mismo y narra a su entorno cuando lo reproduce. El descubrimiento, el aporte que yo hago es en cuanto a lo que refiere a motivar a personas que escriben, porque he descubierto que cuando se produce lo que se llama un bloqueo, es ni más ni menos que está fallando esa conexión, y sabiendo cómo operan a nivel visual, a nivel auditivo y a nivel sinestésico, sensorial interno de las personas, es muy fácil volver a restablecer mediante preguntas y mediante una indagación seria y profesional esa conexión que por un momento se perdió, que la persona piensa que es una conexión con algo abstracto como es la inspiración, pero en realidad es una conexión de orden más elemental dentro de una frase entre unos objetos mentales y otros. En esto consiste aprender es recordar. Este procedimiento de conectar es el mecanismo básico de todo aprendizaje. De ahí el título. Os invito a leer mi libro Aprender es recordar, una introducción al pensamiento narrativo. Muchas gracias.